Y finalmente el presidente Mauricio Macri consiguió lo que quería, histórico, el acuerdo fiscal. Sí, lo llaman el consenso fiscal y finalmente todas las provincias firmaron, menos San Luis, que estaba negociando igual. No está el gobernador Alberto Rodríguez Sá, que está de viaje, está el vice y hasta ahora estaba todavía reunido con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para ver si ponía la firma o no a este acuerdo que para la Casa Rosada es histórico y realmente algo de eso tiene porque logró la firma así de la mayoría de los gobernadores en un esfuerzo fiscal que tienen que hacer todos, dijo Macri, la nación y las provincias, con algunas negociaciones que se llevaron hasta última hora, Marisa, porque muchos gobernadores no querían saber nada con tener que levantar los juicios que tenían con la nación, juicios que habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal que falla en estos casos cuando hay conflictos nación-provincia, en lo que tiene que ver con fondos que le estaban adeudando históricos, pero que alguien los tiene que resolver. En concreto, vamos a ver unas placas ahora, tiene que ver con lo que pasó con el fondo del conurbano. ¿Por qué? Porque esto lo que sucede es que era el precio que tenían que pagar los gobernadores porque Vidal quería justamente eso. ¿Por qué no escuchamos primero al presidente Mauricio Macri? Esto estamos firmando es para cumplirlo, ¿no? Todo esto es una etapa en la cual las cosas se ponen sobre la mesa, la verdad es lo que vale, la verdad es lo que se va a comunicar, lo que se va a informar permanentemente y esperamos que todos cada vez pongamos más información sobre la mesa para que todos los ciudadanos argentinos sepan con claridad qué es lo que hacemos. Y aparte de todo ese paquete, a la misma vez queremos invertir cada vez más. Si hay algo que me gusta es que los visito es que siempre tienen alguna obra más que querrían hacer, alguna transformación más que querrían hacer, y eso nos tiene que estimular a que cada vez que reduzcamos gasto corriente, tener superávit, vamos a tener realmente la capacidad de invertir. Así que creo que lo alcanzado es valioso, es realmente valioso, es importante, sabiendo que ahí mismo se detallan cosas que faltan y tenemos que lograr que la Argentina crezca 20 años en forma consecutiva, cosa que no logramos hace casi un siglo, ¿no? Entonces tenemos que romper con estas inestabilidades y es nuestra tarea. Si nosotros no generamos previsibilidad, credibilidad, estabilidad, no hay nadie que lo vaya a hacer. Bien, bueno, logró lo que él quería, que viene hace mucho tiempo justamente con tantas reuniones. Vamos ahora a las placas, entonces, a ver todo lo que se ha acordado. Mariana. Sí, lo principal tiene que ver con el reclamo de María Eugenia Vidal por el fondo del conurbano, justamente. Ella había presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, ¿se acuerdan? Ahí nace todo esto que tiene que ver con la reforma, donde la nación es la que va a poner la plata. Son cifras muy altas, 105.000 millones de pesos hasta el año 2019, 40.000 el año que viene y 65.000 entonces para el 2019. ¿De dónde sale esa plata? Bueno, de una reforma importante que va a haber en el impuesto a las ganancias, pero no en lo que paga la gente, sino en cómo se distribuye ese impuesto que se va a distribuir todo lo recaudado hacia las provincias, porque hay un cambio, desaparece lo que conocíamos como fondo del conurbano y todo eso se distribuye. El impuesto al cheque, que se elimina lo que tiene que ver con la participación que tenían las provincias al cobrar ese impuesto, ahora pasa todo al ANSES, porque lo que podía suceder era que se desfinanciara justamente la ANSES con toda esta redistribución de recursos que tiene que hacer ahora la nación. Pero, ¿qué dicen los gobernadores? ¿Por qué no los escuchamos? Los escuchamos. A ver. Las jubilaciones. A ver, esto es importante, hay que prestarle especial atención porque va a haber un cambio en lo que tiene que ver con las actualizaciones de ahora en adelante. No va a regir más la fórmula que conocíamos hasta ahora por la ley del año 2009. A partir de ahora se va a actualizar por inflación y cada 3 meses. Los gobernadores se resistían a firmar esto porque, por supuesto, se van a ver perjudicados los jubilados, pero lo cierto es que va a ser la actualización por inflación más un plus.
lo que tiene que ver con los juicios contra la Nación. Entonces las provincias sacan esas demandas y la Nación las va a compensar con bonos a 10 años por cerca de 80.000 millones. En el caso de Santa Fe, que fue una de las últimas en firmar este acuerdo porque se resistía a levantar la demanda, tiene plazo hasta el 31 de marzo para que la Nación le pague. Ingresos brutos, Marisa, otro de los grandes debates. Las provincias no querían resignarlo, pero finalmente van a modificar las alícuotas de ese impuesto, también las del sello, pero de manera gradual hasta la eliminación total en el año 2022. Lo que se hizo para que todos firmaran es darles mayor plazo. ¿Por qué? Porque estos impuestos son fundamentales para el financiamiento de todas las provincias. Además, van a mantener el gasto constante en términos reales durante los próximos años. ¿Qué es esto? No gastar más de lo que les ingresa, no tomar más cantidad de personal. Por esto parece muy técnico, pero va a tener consecuencias en aquellos que son, por ejemplo, empleados estatales. Está pidiendo justamente Mauricio Macri que no suban salarios en el sector estatal para que eso no haga competir el sector privado en condiciones que no son las mejores. Los funcionarios dieron una conferencia de prensa después de lo que fue esta firma del acuerdo en la Casa Rosada, cerca del mediodía. Creo que es algo histórico, una gran buena noticia para Argentina, porque todos los gobernadores y el gobierno nacional nos pusimos de acuerdo en responsabilidad fiscal, en bajar el déficit, en bajar los impuestos provinciales, en terminar con los juicios entre la nación y las provincias, y creo que esto se ha logrado sin afectar derechos de nadie. Creo que es una buena noticia, ¿no? ¿Te hubiese gustado que se hablara de algo más dentro del acuerdo que quedó afuera? Sí, quedamos en adelante avanzar en una segunda generación de acuerdos que tiene que ver particularmente con la cuestión municipal. Nosotros ya nos pusimos de acuerdo en toda la cuestión tributaria de la nación, de las provincias. Ahora faltan los municipios, en donde tenemos que garantizar normalidad, equidad y fundamentalmente competitividad en los sectores productivos, ¿no? En el contexto en el que comenzamos estas negociaciones unas semanas atrás, con una propuesta muy desventajosa para las provincias, en particular para la nuestra, bueno, creo que finalmente después de muchas discusiones, de muchas reuniones, se logró un acuerdo razonable. De nuestra perspectiva, lo más importante es haber incorporado una cláusula específica para Santa Fe que pone fecha límite el 31 de marzo para poder saldar la deuda de coparticipación. Eso es muy importante porque además queda, digamos, no como un compromiso solo del Gobierno Nacional, sino del conjunto de las provincias. Creemos que es muy importante haber logrado el desistimiento de la provincia de Buenos Aires en relación a los juicios por el Fondo Conurbano, porque esa era una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los gobernadores, para ahora o para más adelante.